Te encuentras en la situación de que tu inquilino te ha destrozado la casa. Te voy a explicar cómo valoro los bienes, cómo elaboro estos informes periciales para reclamar los daños que te ha provocado el inquilino y una serie de consejos al final del vídeo que seguro que en un futuro te van a ayudar. Soy Juan Sastre y, como sabes, valoro inmuebles, valoro daños que han provocado los inquilinos después de un contrato de arrendamiento. Y me encuentro casi cada semana con alguna situación parecida a esto. Algún abogado o algún particular me solicita la valoración de daños porque su inquilino le ha destrozado la casa. Y te preguntarás, vale, Juan, ¿qué puedo hacer? Mira, lo primero que tienes que hacer es poder reclamar. Tenemos que ver qué daños son, qué cantidad son y ver a ver si el concepto, el dinero que te entregó como fianza ese inquilino cubre o no esos daños. Porque evidentemente yo me encuentro con situaciones que son auténticas barbaridades. Gente que ha destrozado por completo viviendas. Hace poco, allí en Madrid, me encontré una vivienda donde el propietario del inmueble tuvo que invertir casi 40.000 euros en rehacer tal y como estaba justo antes del inicio en el contrato de arrendamiento, en el inicio del arrendamiento. Entonces, estamos hablando de situaciones muy complejas que sí o sí tenéis o se tienen y se pueden reclamar. Después veremos a ver qué valoración te da y si compensa o no reclamar en relación al valor de los daños. ¿Por qué te digo eso? Porque mucha gente me llega a mí y me dice, mira, Juan, es que mi inquilino pues me ha roto, yo qué sé, los muebles de cocina. Está claro que el mobiliario de cocina vale un dinero. Entonces, si tú alquilas tu casa, la alquilas en buenas condiciones, una situación óptima, que ese mobiliario de cocina está para ser usado y te lo devuelven, que no puede ser usado porque te lo han destrozado, porque las bisagras están rotas, porque las puertas están golpeadas o porque han pintado los muebles, porque sí, me encuentro gente que pinta los muebles con un spray, eso me ha pasado, está claro que evidentemente a ti como propietario te crea un perjuicio, pero tenemos que ver hasta qué punto te compensa o no reclamarle a ese inquilino, porque si tienes que estar sufragando o pagando a un abogado, a un procurador, a un perito que te valore los daños, te metes en un procedimiento judicial, entonces muchas veces no compensa. Ahora sí, ya te digo que muchas veces sí que compensa reclamar vía judicial todos los daños. ¿Qué tipo de daños me he encontrado yo? Pues daños de todo tipo. Daños en el pavimento, daños en las paredes, en el mobiliario, en terrazas, en toldos, en elementos propios constructivos de la vivienda, como puede ser paredes y techos, elementos propios del baño, incluso gente que no sé cómo lo hacían, sinceramente, que están viviendo con la tubería, una de las tuberías de agua de alimentación que estaba pinchada, estaba agujereada. Habían intentado hacer un agujero para colgar un estante en el baño, justamente habían pillado la tubería, no habían dado parte al seguro, no habían dado parte al propietario del inmueble y esa gente, cada vez que se duchaba o iba a utilizar el baño, abrían la llave de paso, utilizaban el baño y la volvían a cerrar con tal de no dar parte al propietario de que había ocurrido ese hecho. Me parece algo increíble. Pero es que es así, pero es que me lo encontré. El propietario me llama un día y me dice, mira, Juan, hay que hacer un informe pericial. Y cuando llegamos, me dicen, no hay agua. No hay agua, ¿por qué? Porque he tenido que cortar el agua hasta que venga el fontanero a reparar esa tubería que está rota. Y me enseña cómo habían hecho el agujero, habían taladrado en una de las paredes del baño y no podían utilizar el agua porque si no el agua salía a chorro por la pared. Eso ha pasado, ¿no? Entonces lo primero que hago es determinar qué daños son los que forman parte del continente y los que forman parte del contenido y en base a los daños que encontramos ver a ver qué tipo de tipología, qué tipo de valor le damos y qué tipo de método valorativo aplicamos. Como norma general se tiene que aplicar en este tipo de casos el método depreciado, es decir, lo que se ha depreciado el inmueble o el elemento en concreto del momento del inicio de arrendamiento al momento que se ha entregado las llaves. ¿Qué pasa? Que aquí muchas veces tenemos que evitar incurrir en errores porque también me encuentro este tipo de casos en los que el propietario alquila, por ejemplo, un inmueble en fecha 2020, pero los muebles que hay en fecha 2020 pues son del 2015, porque el propietario del inmueble adquirió el inmueble en 2015, del 2015 a 2020 habitó ese inmueble y en el 2020 lo alquila. ¿Qué pasa? Que esos muebles a fecha de 2020 no son valor a nuevo, es decir, esos muebles se han depreciado ya 5 años.
esa depreciación, cuando yo elaboro mi informe, por ejemplo, a posteriori a 2024, que ese inmueble se ha alquilado 4 años, yo tengo que calcular el valor de los bienes a fecha de 2020 para después calcular la depreciación hasta fecha de 2024 para ver si son bienes que necesitan una reposición, es decir, un cambio, son bienes irreparables que se tienen que cambiar, o son bienes o son elementos que se pueden reparar o se puede hacer algún tipo de actuación y son salvables, entre comillas. Entonces, tenemos que determinar fecha de inicio, fecha de finalización y valor de los bienes a fecha de inicio. Y a partir de ahí arranco yo con mi informe pericial. Porque me he encontrado casos en los que su señoría me ha dicho, mire, tasador o perito, usted me ha valorado los bienes a fecha 2020, valor a nuevo, pero no estaba en valor a nuevo. Y la otra parte, el otro abogado, evidentemente, luchaba por sus intereses y por los intereses de su cliente y pues agarró a ese clavo ardiendo para decir, mire, señorías, que aquí ha intentado haber un ánimo de lucro o han querido valorarme los bienes a fecha de inicio de arrendamiento en 2020 cuando eran bienes antiguos y ahí pues tuvieron razón, no podíamos decir que no. Entonces, es muy importante demostrar objetividad en esos informes, demostrar que no hay ningún ánimo de lucro por ninguna de las partes, pero sí lo que tenemos que mostrar es que el inquilino que ha habitado ese inmueble durante el contrato de arrendamiento ha destrozado y ha depreciado los bienes en relación a la calidad que tenían cuando inició el contrato de arrendamiento. Vale, siguiendo con el caso anterior o con el ejemplo anterior, tenemos un inmueble, un inquilino que entra el 2020 a un inmueble y sale el 2024 y ha destrozado la casa. ¿Por qué? Pues porque tenía, por ejemplo, un gato o un perro, que eso ocurre mucho, y el sofá de la casa está destrozado, rayado por completo. Los bajos de las puertas destrozados, todos los muebles destrozados, iluminación, o sea, cualquier elemento que se use o se lleve a cabo para la habitabilidad y el uso óptimo de ese inmueble, pues puede verse depreciado y puede verse afectado porque un inquilino haya destrozado ese mueble. Cuando hay que valorar bienes por reposición, es decir, un cambio, porque hemos llegado y el mueble del baño está destrozado, no queda otra que adquirir otro y en base al coste de esa adquisición tendremos un bien mueble nuevo y esa es la cantidad que se le tiene que reclamar al inquilino. Cuando estemos hablando de bienes de reparación, por ejemplo, en una pared que tenga golpes o que tenga rayajos, evidentemente con un profesional de pintura que masille y vuelva a pintar esas paredes, podemos darlas por finalizadas y que vuelvan a estar en óptimo estado como estaban cuando se inició el contrato de arrendamiento. Y hay otros casos en los que se calcula el valor depreciado, es decir, son muebles que están mal, pero que son usables, es decir, pueden seguir usándose. Por ejemplo, un sofá. ¿Qué pasa? Que a un sofá, la manera de poder valorar ese sofá o el uso depreciado, el valor depreciado de ese sofá, va en relación al uso que se le ha dado a ese sofá. Es decir, un sofá tiene una manera de usarse, ¿vale? Solo se usa de una manera que es sentándote o tumbándote para descansar. Lo que pasa es que si, por ejemplo, vemos síntomas de que hay rayaduras, que está pintado, que está descosido la tela, el forro de tela, yo que sé, que haya algún muelle o algo, algún elemento de la propia acción del sofá que esté en mal estado y que podamos determinar que se ha llevado un mal uso de ese sofá, tenemos que ver y calcular qué depreciación se le da por ese mal uso. Bueno, ya por último te voy a dar 3 tips o 3 consejos que creo que te pueden ayudar en un futuro, porque me imagino que si estás viendo este vídeo es porque ya tienes el problema encima, pero para que te puedas evitar en un futuro, evitarte pues otra vez este mismo problema. Por un lado es mantener y disponer de las facturas de compra de los elementos, de los bienes muebles que puedas comprar en tu casa, sobre todo si sabes que la vas a alquilar. ¿Por qué? Porque esa factura a nivel pericial a mí me facilita mucho mi labor pericial porque arranco de un valor a nuevo. Es decir, tenemos un sofá en 2020, alquilamos el inmueble en 2020 y yo tengo una factura que acredita que ese sofá se compró, se adquirió en 2020 y que vale 1.000 euros. Nadie nos va a poder rebatir esos 1.000 euros. Es decir, yo si presento una factura en enero del 2020 y en febrero estoy alquilando el inmueble, el inquilino sabe, y se lo demuestro de manera real, fehaciente y objetiva, que tenemos una factura de que se adquirió ese sofá por 1.000 euros. A partir de ahí arranco el proceso valorativo y el proceso de valor depreciado de ese sofá en caso de que ese inquilino
lo haya maltratado o haya hecho alguna mala actuación sobre ese sofá. Pero ya arrancamos en relación a una base objetiva de valoración. Segundo consejo que te doy. Justo antes de iniciar el proceso o el contrato de arrendamiento, documenta el estado en que se encuentra el inmueble. Haz 200, 500 fotos, da igual, las que hagan falta, pero las adjuntas al contrato de arrendamiento. Que el inquilino sepa cómo le entregas tú el inmueble, para que sepa que cuando te lo vaya a entregar, mínimamente te lo tiene que devolver como estaban las fotos. Si no, sabe que se lo puedes reclamar. Y es la única manera de que podemos demostrar, tanto tu abogado, en caso de que te metas en un procedimiento judicial, como yo, el estado en que se encontraban los bienes justo antes del inicio del arrendamiento y el estado en que se encuentran una vez que te han entregado las llaves, cuando yo haga mi visita y tengo las fotografías. Entonces, cotejamos, contrastamos documentación y contrastamos estados de una cosa y otra y podemos demostrarle de manera real al juez o a su señoría, si acudimos vía judicial, que en el transcurso de ese contrato de arrendamiento ha sido donde se han producido toda esa serie de daños porque se entregó el inmueble tal y como estaban las fotografías en el principio en el contrato de arrendamiento. Y el tercer consejo que te puedo dar es que hagas un seguro. Realiza un seguro de arrendamiento. Ya no solo por impago de alquiler, ¿vale? Es para evitar eso, que te ejecuten una serie de daños en tu casa, poder disponer de ese seguro. Al final lo que va a hacer es que duermas más tranquilo o más tranquila, porque sabes que independientemente de los daños que te pueda producir un inquilino, que no todos los inquilinos son malos, ¿vale? También tenemos que dejarlo claro. Hay mucha gente muy seria, muy responsable y muy respetuosa con el propietario del inmueble, pero hay otros que no. Entonces, el hecho de que tú puedas hacer un seguro de arrendamiento, ya no solo por el impago, sino también por el estado del inmueble, puede hacer que duermas más y mejor y más tranquilo. Yo entiendo que son seguros o son cantidades que al principio pues te dan como un poco de reparo, un poco de pereza tener que asumirlas porque dices, bueno, si no va a pasar nada, seguro que mi inquilino es bueno. Sí, yo no digo que no sea bueno, pero que los hay malos, los hay. Entonces, como digo yo, nos acordamos de al paraguas cuando llueve, ¿vale? Cuando entras en tu casa, te van a entregar las llaves y ves el destrozo que te han hecho, te acuerdas de no haber hecho el seguro antes. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Que sepas, como ya lo sabes, que realizo valoración de bienes para reclamar a los inquilinos destrozos en tu vivienda a raíz de un contrato de arrendamiento, de alquiler de la misma. Si tienes alguna duda más, házmela llegar aquí abajo o a través de mi página web www.gabinetesastrevidal.com. Un saludo, hasta pronto.